debo mencionar algunas cosas que no son prueba de crecimiento en gracia. Estas cosas que voy a mencionar no son prueba de crecimiento en gracia. El crecimiento en conocimiento no es prueba concluyente de crecimiento en gracia. Aquí está hablando de el mero hecho de saber cosas de la Biblia, el mero hecho de conocer, por ejemplo, la Biblia completa. El que sepa la Biblia completa no es un crecimiento, no es prueba concluyente de crecimiento en gracia. Alguien puede conocerla toda, pero si no la vive y no la hace, no está creciendo en gracia. Lo único que está haciendo está creciendo en condenación para con él, porque al que más le es dado, más se le va a demandar. Algún grado de conocimiento es indispensable para estar en el favor de Dios. Y el crecimiento en conocimiento, como he mostrado, es una condición del crecimiento en gracia, pero el conocimiento no es gracia. Y el crecimiento en conocimiento no constituye crecimiento en gracia. O sea, no es forzosamente que entre más sabe, más va a crecer. Porque si sabe y no hace, de nada sirve. Una persona puede crecer mucho en conocimiento y no tener nada de gracia. Yo pienso que los fariseos tenían bastante conocimiento, porque Jesús les dice todo lo que le digan los fariseos, hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Ahí se veía que el conocimiento en ellos no era un crecimiento en la gracia, porque no lo hacían, porque dicen y no hacen, dijo Jesús. En el infierno no pueden hacer otra cosa que crecer en conocimiento. A medida que crecen en experiencia y en el conocimiento de la justicia de Dios. Pero ahí su crecimiento en conocimiento solo agrava la culpa y la miseria del infierno. O sea, van creciendo en conocimiento, pero entre más crecen, solamente agrava la culpa y la miseria del infierno. En otras palabras, cada vez que están pasando en el infierno, empiezan a recordar primeramente desde la primera vez que les hablaron la palabra de Dios y lo rechazaron. Y después empiezan a recordar otras veces que les hablaron de la palabra de Dios y lo rechazaron. Después empiezan a ver qué tan grave eran los pecados que ellos hacían y cómo merecían ser castigados. Y cada vez que empiezan a crecer ellos, cada vez se van dando cuenta que realmente la culpabilidad de ellos es muy grande y eso obviamente hace el rechazo a Cristo muy severo y aumenta solamente la miseria del infierno. Pero no hay crecimiento de la gracia en ellos, aunque hay crecimiento en conocimiento. Saben más y más acerca de Dios, su ley y su propia culpa. Y cuanto más saben, más desdichados son. De su aumento de conocimiento nunca aprenden piedad. Aquí es importante ver algo, hermanos, que, por ejemplo, en la doctrina católica de las indulgencias, que según esto, cuando están ahí, son purificados por fuego para después que salgan, entren al cielo. El infierno no purifica a nadie. El infierno solamente agrava la culpa de ellos y los hace peores, pero no purifica a nadie. No es un medio de gracia para purificar y quitar del pecado, sino que solamente les está mostrando la impiedad de ellos y el rechazo de ellos, pero no hay un crecimiento en la piedad. Por eso esa doctrina es errónea totalmente. No es evidencia segura de que alguien crece en gracia porque crece en dones. Este es otro también error muy común. Los dones que alguien tiene. Un profesante cristiano puede aumentar en dones. Es decir, puede volverse más fluido en la oración, más elocuente en la predicación o más conmovedor en la exhortación sin ser necesariamente más santo. O sea, él puede aprender a hacer esto por imitación, por ver cómo otros lo hacen. Puede perfeccionar eso que
que ha visto porque se le da, porque es fluido en la palabra, por las diferentes cosas, pero eso no necesariamente quiere decir que es muy santo. Naturalmente, aumentamos en aquello en lo que nos ejercitamos. O sea, en aquello que tú haces mucho, cada vez que lo haces mejor. Cada vez hazlo repetidamente y lo vas a hacer mejor. Es lo que pasa con muchos de ellos. Y si alguien se ejercita a menudo en la exhortación, naturalmente, si hace algún esfuerzo o se empeña, aumentará en fluidez y contundencia. O sea, si alguien es dado a dar exhortación, cada vez que lo hace, lo va a hacer mejor. Pero el mero hecho de esa exhortación no no es indicación de que esté creciendo en la gracia. Pero puede hacer todo esto y aún así no tener gracia en absoluto. O sea, una persona puede hacer todo eso y tener gracia. Puede ser una persona que haga todo eso y no tener gracia en absoluto, sino solamente aprendió el método, la manera de hacerlo, pero no es porque tenga gracia de Dios. Puede orar con gran esmero y aumentar en fluidez y aparente intensidad y aún así no tener gracia de parte de Dios o ante Dios. Las personas que no tienen gracia a menudo hacen esto. Es cierto que si tiene gracia y se ejercita en estas cosas, a medida que crece en gracia, también aumentarán dones. O sea, cuando tiene gracia y ejercita esas cosas, también va a aumentar, porque está en favor con Dios. Ninguna persona puede ejercitarse en la obediencia a Dios sin mejorar en estos ejercicios. Si no mejora en dones, es una verdadera señal de que no crece en gracia. Porque constantemente Dios te va a dar más y más y más porque estás creciendo en gracia. Pero por otro lado, no es evidencia segura de que crece en gracia porque mejora en ciertos ejercicios, porque predica mejor, o porque hace mejores oraciones, o porque hace mejores exhortaciones, o porque hace milagros, o porque dice profecías y que se cumplan. No quiere decir eso que esté creciendo en gracia, ya que mejorará naturalmente con la práctica, ya sea que sea cristiano o hipócrita. Y este texto no lo afirma esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este es el mismo Señor Jesucristo, quien conoce todas las cosas de quien vienen estas palabras. ¿Y qué nos está diciendo? Que no el que le llama Señor, Señor, que eso cualquiera lo puede aprender a decir, es el que entra, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está la diferencia entre el conocimiento y el hacer, la voluntad del Padre. Y dice, y habla de personas que profetizaban en su nombre, que echaban fuera demonios, que hacían muchos milagros en el nombre de Él, no en nombre propio, en nombre de Él. Al decir esto, quiere decir que los demonios salían de ellos, de esa gente, y está implicando también que los milagros ocurrían. Y cualquiera pudiera concederles a estas personas como una cierta virtud, como decir, Dios está con ellos, porque ¿por qué ocurre eso? Bueno, ocurre por misericordia del que tenía el demonio o del que necesitaba el milagro. A pesar de la persona, ocupó a esa persona para que ocurriera eso por el bien de la persona, no por la persona que lo hace. Y lo declaré, nunca os conocí, apartados de mí. Aquí dice la razón, hacedores de maldad. Obviamente, no había un crecimiento en la gracia si eran unas personas que había hacedores de maldad.
Por lo tanto, una persona no porque tenga muchos dones, que es prueba concluyente de crecimiento en gracia. En los que crecen en la gracia tendrán esos dones también, tendrán muchos dones, pero no en los meros hechos de que tenga los dones no es prueba de que tenga crecimiento en la gracia. No es prueba de que una persona crezca en gracia porque piensa que lo está haciendo. O sea, porque la persona a sí mismo, él piensa que está creciendo. Uno puede estar muy impresionado con respecto a su propio progreso en el cristianismo, cuando es evidente para otros que no solo no está progresando, sino de hecho está declinando. Un individuo que empeora cada vez más no suele estar muy consciente de ese hecho. No es raro que tanto los pecadores impenitentes como los cristianos piensen que están mejorando cuando en realidad no lo están haciendo. Esto resulta de la naturaleza misma del caso. Si alguien está empeorando, su conciencia por el momento se vuelve cada vez más insensible y su mente cada vez más oscura mientras sofoca la conciencia y resiste la luz. Esto es, cuando alguien ya ha cauterizado la conciencia, ya legalizó ese pecado. Entonces, por eso su conciencia ya no ya está encallecida, ya no siente nada. Pero cada vez se oscurece más en él. Ya no lo ve como malo lo que realmente es malo, porque está resistiendo la luz. ¿Cómo se resiste la luz? Cuando se da ciertos argumentos para decir que eso no es malo. Entonces se legaliza en la mente la persona. Entonces puede pensar que está mejorando solo porque tiene menos sentido del pecado o conciencia del pecado. Y mientras su conciencia siga durmiendo, puede continuar bajo una ilusión fatal. Lo que le llamo el, el, el sueño de muerte. Es como un sueño de muerte. La persona está muerta, pero está soñando que está viva, pero está muerta espiritualmente y no se da cuenta que está muerta. La Biblia nos habla ahí, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. De eso se está hablando, de aquellos que están en el sueño de muerte y no se dan cuenta que están mal, porque están durmiendo. Un hombre juzgará su propio estado espiritual al compararse con un estándar alto o bajo. Esto es, se comparan con el cristianismo que tiene a su alrededor. Y cuando se ve el cristianismo que él ve a su alrededor y lo ve todavía peor que él se siente que está bien. Si mantiene a Cristo ante él en su plenitud como su estándar, sin duda siempre tendrá, al menos en ese estado de existencia, una estimación baja de sus propios logros. Esto es, si se compara con Cristo. Si se compara con la vida de Cristo y la de él, entonces si es honesto, tendrá una estimación baja de sus propios logros. Mientras que al mismo tiempo, si se propone a sí mismo la iglesia o a cualquiera de los miembros de la iglesia como estándar, es muy probable que tenga una alta estimación de su progreso en el cristianismo y esté muy satisfecho consigo mismo. Que este es, por ejemplo, yo veo mucho a los que estiman que la salvación no se pierde, como cómo miran con desprecio hacia abajo a aquellos que quieren ser santos. Los miran como que están en la ley, como que están, como viven bajo obras, y los miran así, con cierto soberbia a ellos, de que ellos están mucho mejor, porque están, cuando realmente ellos están en el sueño de muerte. Ellos han legalizado el pecado en sus vidas por medio de torcer la doctrina de la gracia. Ellos creen que aunque viven en pecado y viven en maldad, que son salvos por la gracia y que van a ver el cielo.
Entonces, ellos es un ejemplo claro de alguien que están en el sueño de muerte y no se dan cuenta del estado espiritual en que se encuentran. Esta es la razón por la que hay tanta diferencia en las opiniones de las personas sobre su propio estado y el estado de la iglesia. Comparan a sí mismos y el estado de la iglesia con estándares diferentes. Por lo tanto, uno tiene una opinión muy humilde de su propio estado y se queja del de la iglesia. Otro piensa que tales quejas de la iglesia son censurables. O sea, piensa que la iglesia a lo mejor está dormida y no puede decir que está dormida cuando realmente la iglesia está bien. Es lo que trata de decir aquí. Para él, la iglesia puede estar haciendo muy bien. La razón por la que no piensa que la iglesia está fría y no estado bajo es que Cristo no es su estándar de comparación. O sea, no compara la iglesia con Cristo. Si la Biblia dice que Cristo, que la iglesia la santificó Cristo para presentársela a sí mismo, una iglesia santa y gloriosa, que no tuviese mancha alguna, sino que fuera irreprensible y sin mancha, es que así debe ser la iglesia. Y cuando no vemos ese estado en la iglesia, obviamente está fría o está tibia, está algo que está mal. ¿Y cómo es que duerme en su conciencia este tipo de personas? Bueno, ellos piensan, nunca va a estar así la iglesia, jamás va a estar así. ¿Dónde viene eso en la Biblia para apoyar ese pensamiento? En ninguna parte, en ninguna parte. Entonces, al decir sobre eso, se apoyan sobre eso y entran en ese sueño de muerte. La iglesia está fría, está tibia. ¿Por qué? Porque piensan que nunca va a llegar a esa iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Creen que nunca va a estar así. Entonces entran en ese sueño de muerte. Y bajo ese estándar, esa premisa de que en la iglesia nunca va a estar así, ese es el argumento en los que se apoyan para vivir en ese sueño de muerte. Si un hombre cierra los ojos, no verá la mancha en él y puede pensar que está limpio, mientras que para todos los que lo rodean parece repulsivo. Un ejemplo claro de esto, hermanos, es el ejemplo de David. Cuando David estaba en el sueño de muerte, cuando adulteró con Betsabé, tuvo que venir Natán y dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Él sí era bueno para ver que el otro hombre había sido injusto, pero él no podía ver que él era ese hombre al cual le puso la historia de Natán. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Esto es todo lo que Dios hizo por él. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ok, quiero parar aquí. ¿Por qué le dice eso? ¿Qué debiera provocar esto en él? Agradecimiento. Agradecimiento. Le debo a Dios. Voy a hacer lo que a él le agrada. Le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Si te di todo eso, ¿por qué menospreciaste su palabra? ¿Cómo la menospreció? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Y luego le empieza a restregar en su conciencia dormida y en su cabeza los males que hizo. A Urías, Eteo, heriste a espada. Y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, del enemigo. O sea, todos estos pecados los hizo, pero el sueño de muerte, él no los veía. Él estaba muy bien, tranquilo en su palacio. ¿Por qué? Porque yo creo que se sentaba y tocaba el salterio y le cantaba a Dios. En aquel tiempo había no había un carácter moral en toda la gente así muy piadosa. Entonces, obviamente, él se sentía mucho mejor cuando veía a todos los que estaban a su alrededor. No, pues yo soy más espiritual que todos ellos. Entonces, él vivía en un sueño de muerte hasta que lo vino a despertar el profeta Natán y le puso enfrente todos sus pecados y como Dios lo veía,
Y fue cuando despertó y dijo, pequé contra Jehová. Ahora sí despertó. Entonces, como digo, el que una persona se sienta a sí mismo que está creciendo en la gracia, eso no es prueba de que está creciendo en la gracia. Si quieres saber, pues necesita ver cómo está comparado con Jesús y no comparado con las personas a, a su alrededor.